Muy buenas noches, bienvenidos a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con vos, con muchos temas, con mucha información. Vamos a estar hablando acerca de lo que ha pasado en estas últimas jornadas, especialmente entre la noche de ayer y este día, ¿no? Con relación a los casos de COVID, cómo puede llegar a afectar eso a la Argentina. También el planteo de jubilados y jubiladas que ven cómo su jubilación específicamente no les alcanza, ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Muchos temas entonces que se van a cruzar en esta noche aquí en La Política en Debate, pero tenemos un informe para presentarte y es este, vamos a verlo. Acá en la delegación del PAMI de Salta, en el marco de una jornada de lucha nacional de las organizaciones de jubilados. Nosotros pertenecemos al plenario de trabajadores jubilados y venimos a denunciar la política del gobierno. Es evidente que tenemos importantes desafíos. Hay tres problemas muy importantes. El primero es que en muchos países, con la llegada del otoño o incluso antes, se inició una segunda ola, en muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados. El segundo problema es que el COVID ha tenido mutaciones y nuevas variantes, algunas de las cuales son mucho más contagiosas y con severa letalidad. El tercer problema es que hay escasez global de vacunas. Bueno, ahí pasaba, ¿no? Más o menos el resumen de los temas que vamos a estar abordando, por lo menos en esta primera parte del programa. Empiezo a saludar a mis invitados del día de hoy. Está Rodolfo Burgos aquí con nosotros, quien pertenece a los jubilados clasistas y quien encabezaba justamente estas demandas, ¿no? Que veíamos que se hacían en la calle, se hacían como una protesta frente a PAMI durante la semana. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacer una corrección. Sí. Yo pertenezco al plenario de trabajadores. Al plenario, ajá. Bueno, ahí está, entonces lo corregimos. Te hago una consulta. ¿Qué es lo que está pasando fundamentalmente en este momento, en este contexto, ¿no? Donde además sabemos que la pobreza está directamente relacionada no solamente con las jubilaciones, sino también con los grados de contagio? Y esto debe ser una preocupación seguramente para ustedes. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El gobierno que se dice nacional y popular está llevando adelante un ajuste a pedido del Fondo Monetario, en todos los rubros que vos mencionaste, en el tema de la vivienda, en el tema de los presupuestos de salud, de educación, del salario de los trabajadores estatales, y en el ámbito de los jubilados pasa lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hizo su inauguración, la fórmula para calcular el haber jubilatorio, la movilidad jubilatoria de Fernández y Fernández, digamos. Y en el primer trimestre nos dio un aumento del 8,7%, cuando la inflación dentro de ese periodo es de aproximadamente el 12%. O sea que ahí nomás ya perdemos 3% de nuestro haber jubilatorio. Las otras, los otros jubilados que cobran un poquito más también van a sufrir una quita importante. Y esto tiene que ver con una política que no es únicamente la política de este gobierno, sino que es una política de Estado. El gobierno anterior hizo lo mismo, el anterior hizo lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere achatar lo que le llaman la pirámide salarial de los jubilados. Y como en este caso, por ejemplo, a los que están en la mínima, que es aproximadamente el 70% de los jubilados en la mínima, van a llegar con este aumento a un haber de 20.500 pesos, que es una suma que está por debajo de la línea de indigencia, que es de 21.700 pesos. O sea que la política de este gobierno, que se dice nacional y popular, y que dijo Alberto Fernández que nos iba a dar un aumento del 20 o del 30%, y que ese porcentaje lo iba a sacar de los intereses de la LELIC, nos condena a vivir en la indigencia. Todo es falso y todo es una mentira. El otro punto importante es el tema de la vacuna. Nosotros, lógicamente, lo que estamos pidiendo es una vacunación para todos los mayores adultos de 60 años.
Claro. Y lógico, bueno, eso no está ocurriendo porque hoy estuve escuchando que únicamente en la Argentina en total se ha vacunado el 1%. Son pocos los vacunados en general, no solamente que obedecen esta franja etaria, sino también en relación a los trabajadores y trabajadoras que están en las primeras líneas, ¿no? Está el doctor Mario Seidenberg también con nosotros, médico pediatra, epidemiólogo, ustedes lo conocen, nos ha acompañado durante todo el desarrollo de la pandemia, incluso antes del primer confinamiento, ¿no? De aquella primera cuarentena que planteaba el gobierno de Alberto Fernández, justo más o menos en esta época. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, cuénteme un poquito cómo ha vivido estas jornadas especialmente, porque ayer por lo menos la cadena nacional del presidente tomaba por sorpresa a muchos, ya cada vez es más firme esta mención de la segunda ola, el temor que eso genera. Hoy escuchábamos a otros especialistas en el tema decir que, bueno, que ante esta situación de emergencia incluso sería interesante colocar una dosis por persona. No sé qué tan efectivo puede llegar a ser eso. Son muchas las preguntas que se abren en relación a esto, ¿no? Bien, sí, Mabel, es una situación realmente preocupante en función de las limitaciones que vemos que está cursando la actual etapa de prevención y sobre todo de control del COVID en el país. Lamentablemente, con generosidad alcanza el 3% de la población general vacunada y eso es una cifra absolutamente insuficiente que asegure la salud de los argentinos. Evidentemente hay limitaciones en la compra, en la adquisición de vacunas en el mundo, pero hay otros países que verdaderamente son un ejemplo, como Chile, que según manifiesta el presidente Piñera, dice que ellos en abril, mayo del año pasado ya empezaron a hacer gestiones en la adquisición de vacunas, para lo cual ellos se comprometieron con todas las empresas fabricantes en la compra de los insumos necesarios para asegurar la vacunación de su gente. Y así hoy Chile, que empezó después que nosotros con la vacunación, y alcanza un poco más del 30% de la población general vacunada, lo cual, aun cuando es insuficiente, es verdaderamente un ejemplo y es probablemente el país en Sudamérica que tiene las tasas más altas de colocación de vacunas en la población general. Aseguraron que todo el personal de salud y los mayores de 70 años estén vacunados, lo cual no hace más que sorprendernos y mirar con admiración a la gente que está en la misma localización geográfica, en las mismas coordenadas y sin embargo con la previsión necesaria adquirieron vacunas en el momento oportuno. Ahora nosotros, nuestro país, por las manifestaciones del presidente, evidentemente se tiene dificultad en la adquisición como pasa actualmente en el mundo, pero bueno, los países que previeron y que pertenecen al mismo estrato socioeconómico que el nuestro, o aproximadamente el mismo, han adquirido las vacunas necesarias para ir cubriendo a su población. Y esto obviamente aumenta el desafío para quienes estamos un poco observando el panorama, en tanto parece inevitable el desarrollo de una segunda ola o la prolongación de la primera para nuestro país, la prolongación de la primera, porque en verdad con esa morbilidad cotidiana que hay, entre 7.000 y 8.000 casos diarios hay en el país, y el número de contagios no parece bajar de esa cifra. Viene el invierno, el otoño, abril y mayo parecen ser los meses indicados por distintas estimaciones cuantitativas de la venida de la próxima ola, y esto, entonces uno puede preguntarse
¿Cuál es la causa? ¿Por qué es lo que está pasando esto? ¿Por qué? Sí, y también el riesgo, ¿no?, de circunstancias como la cercanía con Brasil, que haya tantos argentinos que todavía estén en tierra brasilera, ¿no? O sea, digo, son muchas las circunstancias que están rodeando a nuestro país y que quizás exceden incluso las limitaciones que hemos vivido ya en otros momentos. Exactamente. A ver, el pueblo, la comunidad no tiene más alternativas que respetar y cumplir a rajatabla las indicaciones de la prevención, la distancia social, el lavado de las manos con agua y jabón y el uso de máscaras en forma permanente. Eso, uno entiende que el cansancio y el agobio que siente la mayoría de las personas en relación a esto, pero no tenemos otra alternativa. Y si vemos que las previsiones dicen que la morbilidad va a aumentar el número de casos y también lamentablemente el número de decesos por esta enfermedad, no nos queda más alternativa que cumplir a rajatabla y que el cumplimiento sea lo más sólido y lo más estricto posible para evitar mayores contagios. Y eso no lo vemos en la cotidianeidad. Y ahora, doctor, ¿qué le podemos decir a la gente que está del otro lado y que sabe que además no va a ser vacunada? Porque la prioridad efectivamente tienen que tenerla los grupos de riesgo, ¿no? Exacto. Estamos hablando de nuestros adultos mayores, del personal de seguridad, personal de salud. Ahora se ha ampliado, ya se habla de los estratégicos, que también ha sido un tema de muchísima discusión. Sí. Pero más allá de eso, hay un grupo enorme poblacional, la mayor parte de los argentinos, sabemos que no vamos a recibir la vacuna en el corto o mediano plazo. ¿Qué mensaje les queda para ellos? Porque la verdad que transitamos un momento que es complejo, la vacuna se ha vuelto como el bien más preciado y todos queremos tener la oportunidad, obviamente, de recibir las 2 dosis en el caso de aquellas que se manejan de esa manera, ¿no? Sí, bueno, desde el punto de vista práctico, yo estimo que las autoridades han hecho una estratificación de riesgo de la población blanco, por denominarlo de alguna forma. Y en la medida que vayan llegando las vacunas del exterior, se va a ir aplicando en forma programada las vacunas necesarias. Sin embargo, digamos, para la enorme mayoría de los argentinos, no van a tener otra medida que cumplir con las medidas preventivas. Hay, por ejemplo, un grupo que me parece que ha sido absolutamente desatendido y que me parece que es de mucho riesgo, como la gente que trabaja en los cementerios. Sí. La gente que trabaja en los cementerios está altamente expuesta y no vemos que tengan las medidas de protección necesarias, más allá de la ropa, de algunos insumos básicos. Me parece que es una población que tendría que estar vacunada, que tendría que ser prioritaria y figurar ahora, por lo menos, o ser contemplada entre los estratégicos, por dar un mínimo ejemplo, ¿no? Exactamente. No se han completado también los cupos, la vacunación del personal de salud, Mabel, lo cual habla de la necesaria urgencia con que deben aplicarse las vacunas disponibles. Ahora va a entrar, pero si uno ve el monto de las vacunas que van a entrar en las próximas semanas, dice que van a entrar ahora el próximo vuelo que trae Sputnik, trae un poco más de 400.000 dosis. Eso es absolutamente insuficiente para las necesidades prioritarias de población de riesgo del país. Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja, la vamos a seguir abordando porque después quiero puntualizar en esto, ¿no? ¿Qué pasa con las situaciones de hacinamiento? ¿Qué pasa con la pobreza y el COVID fundamentalmente? Porque de eso también estamos hablando cuando pensamos lamentablemente en nuestros jubilados y jubiladas. Es una realidad que atraviesa nuestro país y que obviamente nosotros queremos abordarla, ¿no? Está también aquí con nosotros el señor Eduardo Trapaya, él también tiene demandas hacia ese sector fundamentalmente, ¿no? Y les queremos consultar de qué se trata esto. ¿Cómo está, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Nea, y gracias por la invitación de todas maneras. Sí, la situación nuestra, de todos los jubilados, lamentablemente está pasando una situación muy crítica. Acá se van en promesa, en incumplimiento. Le pongo un ejemplo de lo que hicieron los jubilados de Tucumán.
vamos a salir del límite de Salta, nos vamos a ir a Tucumán, por la sencilla razón en la cual ellos lo denunciaron a nuestros representantes, o sea, lo de ellos, y nosotros tendríamos que hacer aquí en Salta, hacerle la demanda a lo que hicieron en Tucumán. ¿Qué hicieron en Tucumán? Lo denunciaron a todos representantes nuestros, a los legisladores, ¿sí? Lo denunciaron penalmente. Y eso tenemos que hacer casi, acá tenemos que hacer nosotros lo mismo. Porque nosotros con el sueldo que tenemos, la mínima, que no alcanza para nada, ese aumento vergonzoso que van a dar a partir de ahora, ¿qué va a pasar en todo esto? Yo represento a casi la mayoría de los jubilados y tengo contacto con la voz del jubilado a nivel nacional. Y la voz del jubilado de la nación está pasando toda la misma situación. Me preguntaron cómo está la situación de Salta. Yo les manifesté que desde Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Formosa, Chaco, son zonas boscosas. ¿Qué hacemos con los jubilados que son del PAMI, lamentablemente que son del PAMI, están pasando una situación muy crítica? Nosotros ya hemos tenido casos bastante duros y críticos, porque el PAMI muchas veces no le paga a la clínica, creo que el doctor está sabiendo bien cómo es el tema, es crítica. Hemos tenido un compañero, un amigo, un jubilado, que el año pasado, en enero, lo tenían que operar, y lo operaron recién en enero de este año, un año, y lamentablemente no llegó a salvarse la vida. Claro, y así en ese ejemplo, digo, deben haber muchos más y son casos que se multiplican eso, a lo largo y ancho de todo el país. El problema, ¿dónde está? Con la gente del interior. ¿Qué hacemos con el interior? Como es el PAMI, el IPS, casi la mayoría de las obras sociales pasan la misma situación, ¿eh? Es muy crítica, la mayoría. El IPS de acá, la provincia, lamentablemente, acá sí, no le digo que estamos en la joya, mentira. Acá el jubilado tiene, si no tiene la prepaga, olvídese él que gana la mínima. Lamentablemente, todo es pagar. El PAMI no. Y el PAMI está intervenido. Y el PAMI ya tiene que volver a ser de los jubilados para los jubilados. No quieren. ¿Qué pasó con la pandemia y las prestaciones que daba PAMI? ¿Hubo alguna situación de extensión de esas demoras? Porque sabíamos que se había recortado el horario de atención presencial. Bueno, por eso casualmente le estaba manifestando, niña. Saben, claro. Lamentablemente, porque le dije, el paciente era del PAMI, era de acá de Salta. Lo tenían que internar en enero para hacerle la operación. Claro, y se demoraron un año, pero digo en el resto de prestaciones, porque no solamente se trata de cirugías, todo. En todo sentido, medicamento, silla de rueda, muleta, cero. Sí, porque no se cumplen además los plazos que ellos mencionan, ¿no? Muchas veces para la entrega, por ejemplo, una silla de ruedas dicen vamos a tardar un mes y ese mes se hace muy extenso. Claro, pero los funcionarios, ¿para qué los tenemos nuestros representantes? ¿Usted cree que han venido y se han acercado tanto a los médicos como a nosotros, a los jubilados? Se han venido a preguntar en qué situación estamos. Ellos representan, ellos cobran un jugoso sueldo, y con el tiempo también se tienen que jubilar. Pero ¿qué problema va a tener ellos? Si ellos se van a jubilar, no se van a jubilar con 15.000 pesos, ni con 20.000 pesos. Esa es la cruda realidad. Uh-huh. Está la doctora Musa también acompañándonos en esta noche. Le queremos consultar a cuánto efectivamente asciende la canasta básica del jubilado, ¿no? ¿Qué datos se arrojan? Porque obviamente nosotros sabemos que hay una inflación que no se ha paralizado en todos estos meses, incluso desde los últimos meses del año pasado a este tiempo se ha agravado, se ha acrecentado, ¿no? Quizás la pandemia en algún momento apagó esa circunstancia de la inflación, pero bueno, se sigue dando y eso va en desmedro de todos los trabajadores y obviamente de un sector tan vulnerable como son jubilados y pensionados. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la canasta básica del jubilado ha aumentado, ha incrementado exponencialmente, muchos están alquilando, así que bueno, la nueva fórmula también se aplica a los alquileres, en donde se aumenta por inflación y por salario. Y a la vez también tiene el tema de los medicamentos, que todos los remedios han subido, aparentemente están todos importados y dolarizados. Argentina no produce los remedios, así que bueno, muchas obras sociales lamentablemente no le están cubriendo.
y ellos tienen que usar el sueldo, que no debería ser así, su haber para poder cubrir. Así que bueno, la situación es bastante crítica, 55.000 pesos aproximadamente es el monto. El que va midiendo todo esto es Eugenio. 55.000 pesos para cubrir los gastos mínimos necesarios. Exactamente, 55.000 pesos. Y bueno, recordemos que la mínima está cerca de 20.000 pesos, o sea que ni siquiera llega al 50%. Y que la mayor parte de jubilados cobra la mínima. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se está dando un fenómeno del sobreendeudamiento del jubilado. Es decir, el jubilado que va a sacar préstamos al banco, que va a sacar préstamos al ANSES, que va a sacar préstamos aquí y allá, porque realmente no le alcanza y tiene que vivir de la ayuda de los hijos y de los familiares que tienen que solventar sus gastos y sus necesidades. Esto se está viendo mucho, inclusive cuando uno ve la cantidad de préstamos que están sacando en ANSES, porque la tasa de interés es del 29%, pero los bancos le están aplicando un 100%. Igual todos están con algún crédito de los bancos, a la vez tienen tarjetas. A la vez los bancos, cuando ya no pueden pagar, les refinancian y les refinancian en total con otro interés. Entonces, lamentablemente hay muchos que cuando van a cobrar no pueden cobrar ni siquiera el 30% de su haber, ¿no? Porque tantas deudas y tantos créditos que tienen, es absolutamente impresionante. Bueno, eso ilustra un poco lo que nos contaban tanto Rodolfo como Eduardo, ¿no? Esta cuestión, digamos, que es lamentable y que se sigue viviendo y que traspasa, digamos, un gobierno en particular, sino que es una cuestión de largo arrastre que no se termina de solucionar. Doctor, ¿qué pasa con justamente la pobreza, con el COVID, con el hacinamiento, con la falta quizás de las cosas básicas, ¿no? Los elementos de higiene, barbijos, ahora se recomienda también el uso doble de los barbijos. Sí. ¿Qué pasa con las nuevas cepas también? Me gustaría que me cuente un poquito de esas dos cosas. Las nuevas cepas, las nuevas variantes del COVID-19 son producto de la evolución de los virus a lo largo de la semana y de los meses, y que van a complicar la eficacia, la efectividad de las vacunas, porque porque básicamente la mutación significa cambia la estructura del virus. O sea, el anticuerpo que genera la vacuna está diseñado para actuar sobre ese tipo de célula. Ahora, si esa célula blanco cambia, no tiene dónde agarrarse para detener o neutralizar el efecto del virus. Y entonces eso complica muchísimo la efectividad. Aparentemente, hasta las evidencias muestran que las vacunas, la dotación actual de vacunas en general en el mundo, es suficiente para neutralizar el COVID, las primeras variantes y estas variantes que se están dando en la actualidad, la de Sudáfrica, la de Brasil. Pero no sabemos hasta cuánto va a ser esa efectividad actual de las vacunas. Y eso, obviamente, este tipo de transmisión se ve agravado por las carencias socioeconómicas de la comunidad, la falta de recursos necesarios para tener unas máscaras adecuadas, para tener alcohol, para tener jabón, para lavarse las manos. Esto complica absolutamente el panorama de la gente que en general no tiene más recursos que usar las máscaras, lavarse las manos con agua y jabón, cumplir la distancia social. Así que estas medidas, vos comentabas el hacinamiento, efectivamente está comprobado en Europa, sobre todo, algo tendremos que aprender de lo que pasó en Europa, el hacinamiento, la falta de ventilación adecuada de los hogares, de los centros de atención, de los centros de jubilados, donde no hay toda la ventilación necesaria de las escuelas. Todo esto ha agravado el panorama y ha desembocado en lo que llaman ellos la segunda ola. Entonces, se ve como algo inevitable que pase lo mismo en América Latina y en Argentina en particular. De manera que, bueno, el desafío para el gobierno es el tema de ampliar la estrategia para conseguir vacunas, que no debe ser fácil, sin duda, y trabajar con la gente para remotivar de vuelta, porque la gente está cansada con respecto a tan larga
tan largo periodo. Nos ha pasado a todos, digo, más allá de que no es un buen mensaje, pero sí, lamentablemente todos estamos agotados, sobre todo anímicamente, ¿no? De lo que ha sido también este periodo tan largo desde el año pasado a esta parte. Sí. Y esto produjo un relajamiento en todas las medidas adoptadas. Lo que pasó en Europa es básicamente ese: se relajaron todas las medidas de prevención, aislamiento, de la distancia social, con la consecuencia que se está viendo ahora de miles de casos en países que habían superado bastante bien la pandemia, como Francia, como Italia, como Alemania, y ahora están teniendo problemas serios, muy serios. Si eso le está pasando a esos países, con la experiencia que ellos tienen y con los recursos que ellos tienen, bueno, se deben ultimar todas las necesidades para abordar con el poco tiempo que tenemos para tratar de que la gente esté protegida. ¿Cabe la posibilidad de que se haga la aplicación de una sola dosis? Es una posibilidad. Lo que se sabe es que con la aplicación de una sola dosis, aparentemente el nivel de inmunidad, si bien no es el deseable, que alcanza en general para Sputnik el 90-92%, con una sola dosis aparentemente llega el grado de inmunidad a cubrir el 50% de inmunidad. Eso, teniendo un caso de emergencia y no teniendo alternativa, es una opción posible. De alguna manera no se dejaba entrever en la conferencia de prensa que se daba hoy, que la encabezaba la ministra de Salud, Carla Bisotti, porque ella mencionaba esto, digamos, de alguna forma, si es que se pone la primera dosis y se deja pasar un periodo más extenso del que en un primer momento se estipulaba, ella decía que incluso la efectividad puede aumentar cuando esa segunda dosis se aplique, ¿no? Me parece que también era un mensaje como para generar un poco de calma en la sociedad. Sí, es cierto, es una posibilidad teórica y que, bueno, y que para lo que se ve es una opción posible y práctica, digamos. Como para abarcar a un mayor número de la población. El mayor número posible de personas, para dar una cobertura y proteger a los grupos de riesgo, sobre todo. Bueno, ahí queda bastante claro. Sí, Rodolfo, a ver. Lo que quería aprovechar esta invitación es para hacer desde el plenario de trabajadores jubilados, hacer una invitación a sumarse a esta organización a todos los jubilados y a todos los trabajadores activos, que son los que van a padecer todo este tipo de política del gobierno. Lógicamente, la jornada del 17 fue una jornada muy importante para nosotros porque fue una jornada de carácter nacional. Y todos los jubilados y algunos trabajadores salieron a la calle a rechazar esta política que nos lleva a la indigencia. Y el otro punto que rechazamos es lo que hablaba con el doctor con relación a la vacuna. Obviamente estamos pidiendo que a todos los mayores de 60 años de edad sean incluidos en el plan de vacunación. No solamente a nosotros, sino también, como vos dijiste, el personal de salud, los docentes y a toda la población. Bueno, nosotros incluso hacíamos extensivo que esto se debería hacer tanto con el personal de ANSES como con el personal de PAMI, porque son obviamente muy necesarios en su tarea y bueno, y hay mucha demanda de la gente por distintas razones. El otro que dice el PAMI, acá también tenemos varias obras sociales. También se tiene que hacer con el IPS, en la cual lamentablemente no lo está cumpliendo. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo nosotros los jubilados. Y de otras obras sociales pasa casi idéntico lo que le está pasando al PAMI. Y nuestros representantes, ¿qué? Me gustaría debatirlo acá, de frente. Bueno, me gustaría que vengan nuestros representantes que han levantado la mano para que le den un 7%. Es una locura. Ellos cuando se van a aumentar no se aumentan el 7%. Ellos en la actualidad deben estar ganando 300.000 pesos bajo la pata. Pero lo que más triste es, ¿sabe a dónde es lo más triste? A dónde llega esto. Que en realidad, al no ver a nosotros, a los jubilados, lamentablemente el doctor también no va a tener un jugoso sueldo como lo tienen ellos en la actualidad como activo. Y después no se preocupa más para nadie. Pero nosotros, lo que estamos cobrando la mínima, lamentablemente es crítica, porque ahora para comprar un kilo de pan ya no te alcanza. El 7% de los 15.000 pesos, ¿cuánto le queda?
Aquí la doctora también estaba manifestando. Sí, sí. Bueno, la doctora conoce perfectamente la realidad. Que lo que menciona acá el compañero es que nosotros estamos padeciendo de una política de Estado. Es decir, no podemos tener expectativas en los legisladores, en este partido, en el otro partido, en el anterior que gobernaron. No, yo no me refiero del partido, yo estoy hablando de nuestros representantes, que en general es global. Pero los representantes nuestros pertenecen a partidos es global. Pertenecen a distintos partidos políticos. Bueno. Y todos, lógicamente, han tomado esto como una política de Estado. Y la política de Estado, que es lo que es lógico, sigue en el dictamen del Fondo Monetario que dice, che, viejo, hay que reducir el déficit fiscal o el gasto social, dicen ellos. ¿Sí? Y toman, lógicamente, la caja del ANSE para, lógicamente, darle préstamos a tasa baja para hacer bajar el dólar y para dar préstamos a empresas que están quebradas. Por otro lado, bueno, aplican esta fórmula, lógicamente, para reducirnos la jubilación, como así también a los empleados del Estado, para hacer caja para poder pagar los compromisos con que en realidad no es tanto la plata del ANSE, sino también que ir redondeando el tema. Quiero saber cuántos jubilados cobran la mínima aproximadamente, Lili, si nos podés refrescar esos datos como para tenerlos presentes y saber también que esto que expresan tanto Rodolfo como Eduardo abarca un gran número de gente, ¿no?, en la Argentina. Claro, no, un 70%, ¿no?, de los jubilados está cobrando la mínima, está por debajo de una canasta básica, de una indigencia. Recordemos que la Argentina ha suscrito un tratado de derechos humanos de protección de las personas mayores. Y en ese tratado dice de que toda persona mayor, o sea, mayor de 60 años, tiene derecho a una vida digna, independientemente de su condición socioeconómica o el aporte que haya realizado. Y se condena todo tipo de violencia económica. Entonces, sinceramente, estamos en condiciones de afirmar, como dicen ellos, que el Estado Nacional está perpetrando, ¿no?, una violencia económica en contra de ellos al cambiar la fórmula de movilidad, al buscar un sistema que sea sustentable económicamente y no que tenga que ver con lo que es la evolución de los salarios. Por eso ellos siempre tienen históricamente un reclamo de un 82% móvil y hablan de su sueldo, ¿no?, del sueldo que tenían ellos mientras eran trabajadores, estaban activos, y que estaban aportando, y que la jubilación viene a ser un salario diferido. Así que es una situación bastante complicada. Bueno, ahí está, muy interesante. Sí, cortito, por favor. Que quieren convertir a lo que ella decía, a la jubilación, que es un salario diferido, el 82% del trabajador en actividad, en un subsidio a la pobreza. Eso es lo que quieren hacer este gobierno. Bueno, ahí está entonces la opinión que tenían sobre estos temas, ¿no? COVID, también el tema jubilatorio, el tema de la pobreza, bueno, distintas cuestiones que se estaban cruzando en esta noche aquí en esta primera etapa del programa. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa, pero quédate ahí que en instantes vamos a estar dialogando con Carmela Moró. Ella es asesora justamente de la Jefatura de Gabinete de Nación. Tenemos muchas preguntas para hacerle, ya volvemos. Ganá con Tiquetón. Pedí tu ticket o factura de compra, sacale una foto, subila a la app de la Dirección General de Rentas y participá de sorteos mensuales por 25.000 pesos y sorteos semestrales por un auto 0 kilómetro, 2 motocicletas y 5 bicicletas. Si sos del interior o con facturas de algunos rubros, duplicás tu premio. Buscá las bases y condiciones en la app. Gobierno de Salta. Gobierno presente. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. See
seguimos acompañándote en esta noche y ya le damos la bienvenida a Carmela Moró. Ella, como te decía, es asesora de la Jefatura de Gabinete de Nación y además lidera, ¿no?, lo que se conoce como el espacio político Igualar, que se está conformando además y que sigue articulando distintas acciones en las provincias. ¿Cómo estás, Carmela? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, habrás escuchado un poquito los planteos de nuestros invitados. Me imagino que son cuestiones recurrentes que conocerás a fondo, ¿no? Porque además veo que sos muy activa viajando por las provincias y recorriendo y conociendo en territorio cuáles son las necesidades puntuales de la gente. Así es. Bueno, es una obligación permanente, ¿no?, de cualquier funcionario nacional, sobre todo, y de cualquier militante político nacional, estar en constante contacto con todo el territorio argentino para poder evaluar cómo evoluciona la gestión, cómo impactan las políticas en los territorios, también qué pasa en cada gobierno provincial, municipal. Y bueno, también esto, ¿no?, de poder acercar la gestión a la gente y elevar también lo que uno escucha en los distintos sectores sociales, organizaciones y sectores políticos también, poder mejorar las políticas de Estado, ¿no? Uno siempre diseña políticas de Estado pretendiendo llegar a los distintos sectores y bueno, nunca esa ecuación es perfecta, entonces hay que estar constantemente haciendo una revisación de esas políticas para poder mejorarlas también, ¿no? ¿Qué pensás del tema jubilatorio? Porque si hay gente que tenía por lo menos una expectativa muy grande, ¿no?, con el cambio de gobierno y con la llegada de Alberto y de Cristina al poder, justamente era el sector de jubilados y jubiladas, que en su momento también creyeron seguramente en Mauricio Macri, pero que terminaron sintiéndose defraudados por la gestión anterior, ¿no? Bueno, yo sé que es difícil para quienes no tienen los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, razonar algunas cuestiones históricas recientes, pero también hay que hacer esa revisación para ver cuál puede ser la evolución. Nosotros en los 90 se privatizaron las jubilaciones, se vació la caja del ANSES, claramente en la época de Néstor y Cristina, cuando Cristina recupera el sistema previsional argentino, genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una gran cosa para el ANSES porque lo hace sustentable en el tiempo, y también genera la genera la moratoria, que permite que una cantidad inmensa de jubilados y jubiladas que no podrían haberse jubilado si ella no inventaba estas moratorias que no habían sucedido en otro momento de la historia. Claro, sean incluidos en el sistema de alguna manera, ¿no? Claro, y que todos los jubilados y jubiladas que transitaron distintas etapas, también por el neoliberalismo de los 90, que hizo que mucha gente que perdía el trabajo no se pudiera reinsertar, porque no se le hacían los aportes, porque había un alto índice de trabajo en negro. Bueno, todo eso permitió que una cantidad enorme de jubilados y jubiladas, la mayoría, pudiera entrar al sistema previsional. Y claramente después empieza a haber un sistema de mejora permanente, que no solamente se traduce en el salario, sino también que este gobierno claramente impacta, y eso impacta de lleno en la mayoría de los jubilados, recupera los medicamentos, le vuelve a dar a los jubilados y jubiladas el año pasado, ni bien asume el gobierno, los medicamentos del PAMI, y que es un porcentaje muy alto del salario, y en muchos casos era imposible comprarlos, y esto exponía a los jubilados a problemas de salud graves porque iban a las farmacias y tenían que elegir qué medicamento cobrar o no cobrar. Eso es un salario indirecto y eso se recuperó, digamos, ¿no? Recordemos que había muchos testimonios que los medios de comunicación daban a conocer en su momento que hablaban justamente de esto, ¿no? De que los jubilados elegían si comer o si comprar el medicamento de la presión, o muchas veces los farmacéuticos nos contaban a nosotros que iban con 2 o 3 recetas, le preguntaba cuánto salía cada medicamento y en base a eso elegían, como si uno pudiera elegir. Pero bueno, esto también es un salario indirecto. Bueno, esto se recuperó. Bueno, lamentablemente lo que ya todos sabemos, que no vamos a redundar en eso, pero es decir, nosotros veníamos de la crisis del macrismo, no esperábamos la crisis de la pandemia como no era esperable en ningún lugar del mundo, y eso tuvo que también una demanda de recursos del Estado monstruosa en tener que cubrir la cuestión sanitaria, que también veníamos de un gobierno que había hecho desaparecer el Ministerio de Salud y con eso un montón de políticas sanitarias, así que tuvimos que recomponer todo eso, se mandó plata a todas las provincias de manera directa e indirecta para que, en ese sentido, la mayoría de las provincias argentinas no
todas no pueden argumentar que este gobierno no haya sido federal porque no se discriminó de ninguna manera, porque claramente se hace porque uno quiere llegar a toda la población y no quiere perjudicar a las sociedades independientemente de sus gobernantes, pero no es común en los últimos años de la política argentina que esto suceda. Estábamos acostumbrados a que se castigara, sobre todo en la época de Cambiemos, a que no eran de su color político. Esto no sucedió, un enorme esfuerzo por el sistema sanitario, bueno, y lo que ya sabemos también en lo alimentario, ¿no? Porque se hizo la tarjeta alimentar, que estaba pensada antes de la pandemia por el deterioro social que dejaba el macrismo, y bueno, después se aumentó la UH, la cantidad de chicos que ingresaron a la UH, se aumentó la tarjeta alimentar, se destinan muchísimos recursos a alimentos, a la compra de alimentos, a la atención de los comedores, bueno, en fin. Esperamos que este año, a medida que avance el año, mucho más lento también de lo que uno quería imaginar, porque bueno, siempre uno tiene el entusiasmo de querer que las cosas... quizás las expectativas siempre son mayores de lo que después se puede llegar a... Pero bueno, también en contraposición con lo que se sucede en el mundo, en Italia ayer antes de ayer, volvieron al confinamiento absoluto, digamos, ¿no? Porque además, también muchos no lo saben, pero en la mayoría de los países no tienen acceso a la vacuna. Y en eso también somos un país privilegiado, porque pudimos acceder y encima a la mayoría de las vacunas, porque acá han venido vacunas de Oxford, de AstraZeneca, la Sputnik, digamos, ¿no? O sea que va caminando el tema de las vacunas, se estipula ya, hoy estaba leyendo hace un ratito que va a haber otro avión que viaja a Rusia para traer vacunas. Bueno, permanentemente vamos trayendo esto y la campaña de vacunación en algunos lugares avanza más rápido, en otros más lento, pero también, bueno, va generando un bienestar que a nosotros nos da muchísima alegría ver cuando una persona se vacuna y se siente liberada, ¿no? Porque sobre todo los demás factores de riesgo que claramente están más cuidados y por ahí hace meses no veían a sus nietos ni a sus familiares. Sí, es un alivio no solamente para el que la recibe, sino también para la familia de esa persona, bueno, ¿no? Vos decías fuera de aire y a uno le pasa que se pone contento cuando van a vacunar a tus papás, por digamos, supuesto, ¿no? Y ni hablar a sus abuelos, y es una alegría inmensa para todos nosotros, porque el miedo no lo tienen solamente ellos, sino toda su familia. Sí, sí. Entonces, también en ese sentido decir que bueno, que digo, justamente en esta provincia estamos muy decepcionados de la actitud del gobernador de haber adelantado las elecciones, ¿no? Porque no va en consonancia con el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. De hecho, es la única provincia que al día de hoy ha adelantado las elecciones. No hay otra provincia que haya tenido expresado la voluntad de querer hacerlo, porque no es el contexto ni sanitario ni político para efectivamente hacer que la sociedad se tenga que embarcar en esta cuestión. Yo te pregunto a vos, ¿qué necesidad de adelantar las elecciones unos meses? ¿Qué diferencia va a hacer? No estoy diciendo que no las divida de las elecciones nacionales, si siente que lo perjudica, digamos que también es un infantilismo de la politiquería, pero digo, ¿cuál es la diferencia de hacerla un mes, 2 meses antes y tener que adelantar tanto el calendario electoral? ¿En qué ayuda, digamos, qué cambia para...? Bueno, acá no es la primera vez que se desdoblan las elecciones nacionales de las provinciales. No, es la primera vez que se hace en un contexto de pandemia. Lo que pasa es que sí se hace, claro, en un contexto de pandemia, que es lo que llama la atención, y en meses que lamentablemente son meses muy fríos, meses donde todavía no tenemos previsibilidad de lo que va a ocurrir. Y bueno, recién el doctor Seidenberg nos ilustraba un poco que justamente para abril o mayo se puede hablar de esta prolongación o este agravamiento de la primera ola o ya de una segunda ola según cómo cada especialista lo mida, ¿no? ¿Qué otras cuestiones te han llamado la atención, especialmente de la región, más que nada de todo el norte argentino, ¿no? Porque ayer nos conmovíamos cuando aparecía esta niña, cuando aparecía M, ¿no? Finalmente, que mantuvo en vilo a toda la sociedad, pero pensamos que esto está replicado en muchas niñas y en muchos niños de nuestro país, donde quizás ese esfuerzo que se hace a través de Nación y que es sostenido por cada argentino no termina llegando aún. No conozco el caso de M, no lo pude ver. ¿Es parecido a lo que pasó con Maya allá también? Exactamente. Ahí. Sí, ese. Bueno, nada, a ver, una tristeza enorme, sobre todo por el contexto social en el que viven estos chiquitos y chiquitas, ¿no? Pero además también ahí, bueno, cómo opera la sociedad y a mí me lastima ver también a veces
algunos sectores de la política se empiezan a querer tirar responsabilidades cuando en realidad el foco hay que ponerlo en encontrar primeramente al chiquito, digamos, ¿no? Ahí sí, obviamente, la actitud de no solamente de la política, sino de la solidaridad de la gente, que en ese momento de la búsqueda de un chiquito cuando desaparece, dice, los indicadores dicen que a medida que pasa el tiempo se complejiza más poder encontrarlo sano y salvo. Entonces esos momentos son realmente importantes, poder dedicarlo a la búsqueda de esta gente. Que muchas veces también la sociedad colabora porque te termina llamando un vecino que la vio, digo, así también un poco pasó bueno, sí, con la Maya. mediatización, digamos, del caso, fundamentalmente, terminó aportando elementos, ¿no?, para que se la pueda encontrar. Pero digo, más allá de eso, en este caso confluyen muchísimas circunstancias, porque hay una situación de adicción, hay una situación de extrema pobreza, una niña que no está escolarizada. Digo, realidades que pensamos que no ocurren, por lo menos en determinados lugares, y que pensamos que están más adentradas quizás en el interior profundo de nuestro país, ¿no? No, allá la verdad que la realidad del conurbano es muy dura también, ¿no? Porque vive una cantidad de población muy importante y hay índices de pobreza muy grandes. Es cierto que muchos piensan que solo pasa en el interior, pero esto, la verdad, algunas realidades se replican también en zonas del conurbano, y habrán visto que también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno está acostumbrado a ver la cara de la ciudad que le gusta a la mayoría, pero lo cierto es que hay una cantidad de asentamientos, de barrios de emergencia, que donde la gente no vive con condiciones, y también gente que vive en la calle. En la ciudad de Buenos Aires se estima que hay cerca de 7.000 personas que viven en la calle, con lo cual no podemos creer que ahí no pasa nada. No, bueno, eso nos lastima, nos lesiona constantemente, digo, por eso digo, uno cree que elabora políticas y diseña políticas de Estado que no siempre llegan a todos lados. Por eso en este caso también tiene que haber un esfuerzo mancomunado de todos los gobiernos, el nacional, el provincial, el municipal, de visibilizar, de atender, no visibilizar. Visibilizar es más para los medios. En el caso de la política tiene que atender estas cuestiones, y bueno, por eso también, digo, a veces no creemos que alcance con la ayuda del gobierno nacional si la gestión provincial o local no atiende estas cuestiones, claramente, porque además también tienen una responsabilidad presupuestaria de poner presupuesto para saldar estas cuestiones, digamos, ¿no? Así que, bueno, lo importante es mantener el diálogo permanente y elaborar políticas de Estado que atiendan. Nosotros seguimos elaborando políticas de Estado para atender. En este momento se está inscribiendo la beca Progresar, hasta fines de abril. Se lanzó el Potenciar Joven ya hace un tiempo, que está puesto en marcha, que entiendo que es para más de 2 millones de jóvenes, y así infinidad de planes y programas de gobiernos para poder ir incluyendo a distintos sectores que son muy abarcativos. Por eso la Libia tiene que estar puesto en eso, ¿no? Me parece, en que esos programas y lleguen a la gente, y que bueno, uno de los planes que lanzó el gobierno, que todavía no es muy difundido y que también ayudaría a la economía de muchísima gente, es el tema de que los planes que lanzó el ENACOM para la telefonía, el cable, los celulares, eso sí detecto que no es muy difundido y que debería ser más masivo para que esa gente pueda acceder a esos planes y poder abaratar los costos de lo que hoy pagan esos servicios. Y para que los niños puedan escolarizarse también cuando hay una bimodalidad, ¿no? En el dictado de clases prácticamente en todo el país. ¿Qué es Igualar? Contale a la gente qué es este espacio político, por qué además lo has denominado así, ¿no? De esta manera. Igualar es un nuevo partido político dentro del Frente de Todos, que se va a desarrollar en el Frente de Todos. Bueno, claramente creemos que es muy importante entender el concepto de igualar el acceso a las oportunidades, ¿no? El acceso a las oportunidades claramente tiene que ver con poder elegir de qué uno quiere estudiar, de qué quiere trabajar, poder tener igualdad en el acceso a la salud, a la educación. Así que bueno, nos parece un concepto que es muy, muy de época, digamos, ¿no? Porque afortunadamente cada vez la Argentina va teniendo más vida democrática, y entonces vamos democratizando la Argentina, que quizás en otro momento también era una demanda, ¿no? Entonces hoy la demanda y el foco tiene que estar puesto con igualar el acceso a las oportunidades.
Y bueno, lo hacemos porque creemos que a veces ya los partidos tradicionales que nos dieron origen ya no nos interpelan, y porque además creemos que también hay una cuestión generacional donde efectivamente hay muchos que sí se sintieron interpelados por el kirchnerismo en la época del gobierno de Cristina, y una nueva generación de jóvenes que están profundamente politizados, que vienen con una fuerte conciencia de sus derechos, de la diversidad del medio ambiente, y hay que darle un espacio de participación. Porque la verdad que los partidos políticos no están cumpliendo ese rol, digamos, ¿no? Que es la única herramienta que los pueblos tienen para participar de la política activa de su país, deliberando, elaborando propuestas, formándose, eligiendo y ser elegido. Y bueno, y la idea es ampliar la participación política, entendiendo que eso mejora la calidad y no que sea una cuestión tan elitista, digamos, ¿no? Bueno, sumamente interesante. ¿El referente en Salta es? Lucas Godoy. Bueno, el diputado nacional Lucas Godoy. Perfecto, le contamos a la gente, para aquellos que todavía no se hayan enterado, que se está conformando y que bueno, que está también apelando a la participación de muchos ciudadanos y ciudadanas que se quieran comprometer, ¿no? con todos estos parámetros, indicadores que acabas de mencionar. Carmela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nosotros empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado, y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau. El 10 TV, Televisión Salteña.